incluso hay vecinos, grupos de amigos que hacen sus pequeñas hogueras particulares en donde ellos disfrutan junto con sus amigos. También es tradicional el salir a bailar alrededor de la hoguera, a tomar, a disfrutar después de haber cenado y estar ahí con los amigos, ¿no? Hola, buenos días, Dania Massanet. Buenos días, Antonio. Elizabeth Lemos, buenas noches desde Argentina. Gracias por compartir sus inmensos conocimientos. Carlos Valdivia, ¿por qué los narcisistas siempre vuelven? Ahí vamos ahora a explicar. Carlos, hola, ¿qué tal? Marlene Berza Torres, buenas noches desde Paraguay. Marta Leiva, hola, buenos días. Saludos desde Monterrey, Nuevo León, México. Elizabeth Lemos, en Argentina ya casi no se celebra. Heidi Granados, buenas noches, doctor. Un gusto saludarle desde Costa Rica, siempre presente en sus vídeos. Dania Massanet, en Puerto Rico es víspera de San Juan, se pasa en la playa y a medianoche se tiran de espaldas al mar. Ah, mira tú, es una tradición diferente. No sabía que había esa costumbre en Puerto Rico. María Guevara, hola señor Antonio y comunidad, qué alegría comunicarme en vivo. Soy Mariana desde Córdoba, Argentina. Sus aportes han sido muy valiosos para mí. De la psicología le pido si podría dar buenas noches desde Argentina. Dulce Jazmín, buenas noches desde Arica, Chile. Hola, ¿qué tal? Ahí en el norte de Chile, en Arica, casi en la frontera con Perú. Mariana Guevara, me dejaste a medias, no me terminaste de preguntar. Le pido si podría dar desde la psicopatía, no desde la psicología, desde la psicopatía, nos decía. Bueno, estaba comentando que la hoguera de San Juan es una hoguera muy antigua, se cree que tiene origen en las tradiciones prehistóricas, ni siquiera, bueno, no tiene nada de cristiano, sino más bien es una especie de fiesta pagana que al parecer ya celebraban los romanos y que los romanos habían cogido de culturas anteriores, ¿no? Es una especie como de proceso, justo empieza el verano, es una especie de proceso de purificación en donde lo que se trata es de conseguir que la idea es que haya buenas cosechas, que el verano que se aproxima sea rico en producción agrícola y se celebra pues haciendo una especie de fiesta a los dioses paganos de la época. Esa tradición se mantuvo incluso en el cristianismo, aunque no tiene ninguna connotación cristiana. La hoguera de San Juan sí se le puso el nombre de San Juan, ¿no? Se le puso precisamente porque se celebra la noche de San Juan. Luis Lira, Mariana Guevara, psicopatía, integrados como compañeros laborales en la fila, hermanos, consejería, por favor. Bueno, vamos a tratar el tema si quieres. De todas formas, ahí os he dejado mi correo electrónico, antoniodevicente24@gmail.com. Cualquier consulta me podéis hacer ahí a este número. También recordaros que vamos a empezar un taller ahora primeros de julio. Aparte del taller de autoestima que siempre empezamos cada mes, que ya hay bastantes personas apuntadas para el taller de autoestima, también vamos a empezar un pequeño taller corto, especialmente barato, especialmente asequible para todo el mundo, un taller sobre cómo fijar límites, cómo poder fijar esos límites, más o menos cómo desarrollar la asertividad, cómo poder expresar nuestras ideas sin problemas, cómo poder confrontar con los demás sin entrar en discusiones, cómo defendernos en casos de que haya relaciones tóxicas, cómo ser capaces de fijar nuestros límites y advertir a los demás de qué cosas no estamos dispuestos a permitir. Bueno, este taller va a empezar ahora primeros de junio, es un taller especialmente económico, pensado para todas esas personas que no tienen recursos, que no pueden pagar un taller, por ejemplo, como el de autoestima, que es un taller largo de 6 meses de duración. Este taller solamente va a tener un mes de duración, van a ser 4 semanas, y va a ser un taller muy conciso, con muchos ejercicios, muy concreto de cómo se desarrolla la asertividad. Así que las personas que estén interesadas pueden dirigirse al correo antoniodevicente24@gmail.com. Dulce Jazmín dice, sí, Arica es frontera con Tacna, Perú, hace frío, claro, ahora estáis en pleno invierno.
Daniela Vera, buenos días, saludos desde Malta. Bueno, yo creo que es la primera vez que alguien se conecta desde Malta. Luis de Liria, de Venezuela, Luis de Lira, sí. Eh, José Omar Godoy Navarro, señor Antonio, yo intento aplicar la piedra gris, pero es imposible quedarse callado ante las injusticias de mi mujer narcisista. Saludos desde Guadalajara, soy Omar Godoy. Bueno, Omar, lo que ocurre es que la técnica de la piedra gris no es una técnica para vivir permanentemente con una persona narcisista. Esto ya lo habíamos explicado y en el libro que yo tengo sobre la piedra gris lo indicamos. A ver, aquí tenemos el libro de la técnica de la piedra gris. Como os digo, aquí en el libro explicamos bien cómo hay que aplicar la técnica y para qué se utiliza. La técnica de la piedra gris es una técnica que significa que se basa en una especie de enfriamiento emocional, de distanciamiento emocional, de no entrar en discusiones, de no participar en todo este tipo de conflictos que crean los narcisistas. Lo que ocurre es que cuando hay una convivencia prolongada, estrecha, con un narcisista, es muy difícil mantener exactamente lo que tú me estás explicando, Omar, es muy difícil mantenerse siempre en esa postura de frialdad emocional porque incluso te perjudica a ti, porque el narcisista al final termina encontrando la manera de provocarte. Como decimos, es una técnica que se puede utilizar durante un breve periodo de tiempo cuando convives íntimamente con una persona, por ejemplo, para preparar el aplicar el contacto cero, para romper definitivamente la relación, pero no para estar permanentemente en esa situación, porque es muy difícil poder mantener ese aislamiento emocional conviviendo cada día con una persona durante muchísimo tiempo. Esta es una técnica que está más indicada para personas que tienen encuentros ocasionales, por ejemplo, cuando un narcisista con su víctima tienen hijos en común y tienen que encontrarse de vez en cuando porque tienen que o bien entregarse el hijo o bien tratar algún tema relativo al hijo, a la pensión alimenticia, cualquier cosa de este tipo. Entonces, en esos encuentros ocasionales sí que es muy práctico, sí que es muy útil aplicar la técnica de la piedra gris, o por ejemplo cuando se trata de compañeros de trabajo con los que no tienes un contacto diario, con los que solamente tienes roces esporádicos, para evitar que de ahí, de ese roce, salgan chispas, evitar que salgan conflictos. Ahí sí está muy indicado el aplicar la técnica de la piedra gris, pero mantenerla en el tiempo, en una relación estrecha donde se convive con una persona, es realmente difícil, y ese es uno de los hándicaps que tiene esta relación, por lo que es perfecta para algunas circunstancias, pero no es la adecuada para otras circunstancias. En caso de que tengas una relación con una persona, como en este caso que tú me cuentas que es narcisista, lo que tú tienes que plantearte realmente, si tú te das cuenta de que no hay ninguna posibilidad de cambio, que no hay ninguna posibilidad de que esa persona deje de comportarse como se está comportando, al final la única solución que te queda es romper esa relación y alejarte de esa persona, porque no vas a ser capaz de vivir feliz ni vivir tranquilo en una relación de este tipo. Eva Vázquez Peña, buenas noches. Las 12 de la noche se me acaba de quitar el sueño. El interés por escuchar lo que nos comparte el doctor de Vicente lo sustituye. Muchas gracias, Eva. Luis de Liria, yo hace 8 meses que ya las dejé. Luis de Lira. Elizabeth Bello, hola doctor, muy buenas noches desde mi amada Colombia, son las 11:09. Hola, ¿qué tal Elizabeth desde Colombia? Como os comentaba, hoy tenemos un tema muy interesante que es el trauma que surge en la relación con el narcisista. Vamos a explicar cómo es ese trauma, por qué se provoca ese trauma, por qué hay ese problema tan grave, por qué no solamente convivir con un narcisista no solamente es que uno está incómodo, que uno no puede ser feliz, que uno no encuentra, sino que todo eso provoca un problema enorme en la persona, y no solo en la persona, en la víctima que convive con el narcisista, sino también en sus hijos. Muchas veces los hijos sufren de ese trauma en la relación narcisista, que aquí vamos a llamar el trauma de vínculo, porque en la relación con los narcisistas se genera un vínculo que es un vínculo traumático, es un vínculo que genera dolor, y vamos a explicar un poquitín todo ese proceso que ocurre ahí en ese tipo de relación. Ero Z, doctor, un gusto saludarlo, muchas gracias. Daniela Vera, el narcisista me terminó,
su carácter era peor, era una agonía esa relación, él me dijo que lo bloqueara y así lo hice, contacto cero. En estos casos de estas relaciones tan complicadas, lo mejor es terminarlas, no tratar de mantener algo, aunque como vamos a ver, estos vínculos que se generan crean situaciones especiales en donde la persona después le cuesta alejarse, se genera una dependencia emocional que después es muy difícil de superar, por eso es tan difícil alejarse a veces de los narcisistas. Vamos a contestar, que antes no lo hice, a la pregunta que nos hacía Carlos Valdivia. Carlos Valdivia pregunta por qué los narcisistas siempre vuelven. En realidad el narcisista el problema que tiene, o en estos casos, cuando una vez que en estos se refiere al descarte, o también cuando la víctima es quien se aleja aplicando el contacto cero, el narcisista nunca pierde esa idea de que la víctima le pertenece. Sabéis que los narcisistas cosifican a las personas, quiere decir, las consideran como objetos que les pertenecen, y por tanto considera que la víctima es de su propiedad, con lo cual él puede volver cuando quiera, ya sea porque haya aplicado el descarte y haya abandonado a la víctima, se haya alejado, pero el hecho de que se haya alejado no significa que deje de considerar que es de su propiedad. Él seguramente se va a dedicar a otra víctima en otro lado, pero siempre va a tener en mente que tiene esa persona ahí. Si observa que esa persona empieza a recuperarse, si observa que esa persona vuelve a mejorar su situación, posiblemente mejora su situación económica, porque también no solo hay una parte emocional en el narcisista, sino una parte de interés, ¿no? Como puede ser el interés económico. Si, por ejemplo, el narcisista tiene una mala situación económica y ve que la víctima ha mejorado su situación económica, posiblemente eso sea lo que lo motive a volver de nuevo a succionar, a chupar la sangre de esa víctima, a sacarle todo lo que pueda, que puede ser, por un lado, la parte económica, y sino también la parte emocional. Por eso el narcisista siempre está ahí. Esto no quiere decir que se tenga que cumplir un plazo determinado. Muchas personas me preguntan, sí, pero ¿cuándo vuelve? ¿Cuánto es el tiempo que...? Bueno, no hay un tiempo. El narcisista depende un poco de las relaciones que establezca, depende de cómo le vaya con la nueva víctima que tenga, de qué cantidad de combustible el narcisista obtenga, de cómo sea la situación de la víctima, de que la víctima se recupere. Si él no observa que la víctima se recupera, no tiene ningún interés en volver, porque ya sabe que ya le ha sacado todo el combustible narcisista que podía sacar de ahí. Necesita ver que la víctima se recupera para entender que puede todavía sacar más combustible, y ahí sería cuando volvería a tratar de conquistar de nuevo a esa víctima para volver de nuevo a explotarla, ¿no? Ero Z, ¿cómo puedo superar el trauma de la pérdida de mi autoestima luego de convivir con el narcisista? Bueno, en este caso yo te recomendaría mi libro, Cómo se lo explico al corazón, que trata precisamente de eso, de cómo recuperarse después de haber tenido una relación con un narcisista, o con o con una, ¿no? No hablamos de género. Cuando uno tiene una relación con un narcisista, la persona queda absolutamente vacía, queda absolutamente destrozada. Después de que se aleja del narcisista, en general suele atravesar un periodo que yo llamo la travesía del desierto, en donde la persona sufre mucho, donde la persona no comprende nada de todo lo que ha ocurrido, incluso cuando es la propia persona la que aplica el contacto cero, no entiende todo esto que ha ocurrido, por qué le ha tocado a ella, se sienten culpables, se sienten víctimas, se sienten destruidas. El atravesar esos momentos de duda, que uno no sabe lo que hacer, que se siente absolutamente confundido, son momentos muy duros. Una vez que se supera esa situación, que puede ser más corta o más larga dependiendo de cada persona y de cada relación, una vez que se supera ese momento es cuando empieza el proceso de recuperación. Primero hay que hacer un proceso de duelo para tratar de cerrar esas heridas que uno tiene, tratar de cerrar de forma definitiva esa relación. Si ha aplicado el contacto cero o si ha sido descartada, también es muy importante que aplique el contacto cero, que trate de romper totalmente con el narcisista y con todo aquello que se relacione con el narcisista, de que empiece a renacer, a crecer de nuevo desde cero, ¿no? Que empiece una nueva vida, por así decirlo, por supuesto con toda la experiencia y todos los conocimientos que tiene de antes, pero que rompa con toda la vida pasada
con el narcisista, que rompa con los amigos, con los familiares del narcisista, con todas esas personas, para que a partir de ahí empiece a recuperarse, empiece a focalizarse en los nuevos proyectos, empiece a recuperar aquellas antiguas ilusiones que tenía antes de conocer al narcisista, que se desarrolle profesionalmente, por ejemplo. Es muy importante que se ocupe, que permanezca ocupada. El mantenerse ocupado es fundamental cuando uno atraviesa una relación de este tipo, en donde corre el riesgo de quedarse enganchada en esa situación y no ser capaz de salir adelante. Una vez que se inicia ese proceso, se trata de ir reforzándolo, de ir encontrando nuevos amigos, de ir encontrando nuevas aficiones, concentrarse en nuevos proyectos para que uno sienta la alegría de vivir, que sienta el que va logrando cosas, alcanzando cosas, y ahí va a sentir que realmente está volviendo a vivir, que está volviendo a construir su propia vida, y a partir de ahí va empezando a recuperar. Pero de todas formas, todo eso lo explicamos aquí en este libro, cómo se lo explico al corazón. Te recomiendo que lo leas, porque ahí vas a ver un paso a paso, vas a ver ejemplos de cómo personas se recuperaron después de haber tenido una experiencia narcisista. Heide Granado, solo a don Antonio, cuando el narcisista lo deja a uno en deudas y sabe que uno se queda sin nada, ¿acaso no siente y hace algo por pagar y solucionar la deuda, o lo hará más adelante? Lo más seguro es que no. O sea, no conozco tu caso particular, no sé qué grado de implicación tiene, pero lo normal es que seguramente te abandonó a ti cuando vio que la situación se complicaba. Era el ejemplo que ponía antes. Cuando ve que la cosa se complica, simplemente se va y te deja a ti con todas las deudas. Tienes que ver la manera tú de hacer cargo de las deudas, o simplemente buscar la manera de evitarlas, ¿no? Eso hay, cada caso es un problema aparte, pero lo más fácil, o sea, no confíes en que el narcisista vaya a volver en ningún momento a pagar esas deudas, porque yo creo que no lo va a hacer. De todas formas, sería conveniente que consultaras con un abogado a ver si realmente tú tienes obligación de hacer frente a esas deudas o no. Eso, ahí hay muchas cosas que depende, porque si ha sido él quien las ha firmado, si depende cómo fuera vuestra relación, sería conveniente que lo miraras, ¿no? Pero no esperes que él vuelva. Y si, ¿cómo evitar que mi hija de 10 años desarrolle el narcisismo? Bueno, el narcisismo solo se desarrolla, eso ya lo hemos explicado, normalmente cuando existe un ambiente de sobreprotección, cuando existe un ambiente en donde a los hijos se les trata con determinados privilegios, en donde se considera que son los reyes de la casa, que pueden hacer lo que les dé la gana. En ese tipo de educaciones exageradamente tolerantes es en donde se incuba el narcisismo. Si tú educas a tu hija en el respeto, en el amor, en la responsabilidad, en que cumpla con sus obligaciones, es seguro que no va a ser narcisista. Lo que tienes es que tener bien claro cómo debe ser la educación. A los hijos hay que educarlos en la responsabilidad, no hay que tener miedo de que cumplan con las responsabilidades que les corresponden, por supuesto, a sus edades, ¿no? No les vamos a pedir a los hijos que hagan cosas que no corresponden a su edad, pero sí que se acostumbren desde niños, por ejemplo, a hacer su cama, a ordenar su habitación, a cumplir con sus deberes escolares, a tratarlos con igualdad respecto a los hermanos, con igualdad respecto a los compañeros, nunca tratar de hacerlos sentir superiores a los demás, siempre que respeten a todo el mundo. Ese tipo de educación es una educación sana, una educación que consigue formar a una persona equilibrada, y ahí vas a tener la seguridad de que no estás desarrollando a una persona narcisista. Karina Cuevas, buenas noches desde Fresnillo, Zacatecas. Karina Cuevas. Flavia Viana, hola señor Antonio, ¿por qué los narcisistas ocultan su relación? Gracias. Bueno, a veces ocultan sus relaciones porque no quieren que se sepa que tienen esa relación, posiblemente porque tengan otra relación con otra persona, posiblemente porque quieran saber hasta dónde pueden desarrollar esa relación con esa persona, y no quieren darlo a conocer por otras personas, que pueden ser circunstancias muy particulares. Celsa Victoria, buenas noches, don Antonio. Karina Cuevas, sé que lo que más quiero es el divorcio, pero no sé cómo salir, a pesar de que soy independiente económicamente. Tengo miedo cómo afecte a mis hijas de 21, 17 y 4 años. Mi hija de 17 tuvo un intento de suicidio. Bueno,
En primer lugar, yo creo que el caso del intento de suicidio deberías consultar con un psicólogo para ver cómo trabajar ese asunto. De todas formas, no podemos quedarnos enganchados. A veces precisamente el vivir en esa relación tóxica es por lo que se dan estas situaciones de confusión emocional entre los hijos, ¿no? Porque los hijos viven ese ambiente tóxico y no están preparados para afrontarlo. Por eso a veces ocurren estas circunstancias. Quizá deberías hablar con tus hijas, especialmente con las dos mayores. Con la de 4 años mucho no puedes hablar, pero con la de 21 y 17 sí deberías hablar con ellas, deberías tratar de entenderte con ellas, que ellas te comprendieran a ti la situación por la que estás pasando, y si las haces compartir contigo esa situación y las haces compartir esa decisión que quieres tomar y ellas colaboran, posiblemente incluso eso les ayude a ellas emocionalmente y a comprender la realidad de cómo son las relaciones entre las personas, cómo pueden a veces ocurrir cosas que no son las más adecuadas, ¿no? Pero ahí tienes que trabajar un poco todo eso. Ya te digo que sería conveniente en este caso que consultaras con un psicólogo que te orientara un poco en especialmente cómo explicárselo a tus hijas y cómo orientarlo, ¿no? Karina Cuevas, de hecho, ella está en tratamiento psicológico y psiquiátrico y psiquiatría. Bueno, pues eso deberías, mira, aprovechando que ella está en tratamiento, quizá tú deberías participar con el psicólogo y explicarle un poco esa situación y quizá aparte, en primer lugar, deberías explicarle al psicólogo o al psiquiatra qué es la decisión que quieres tomar y cómo puedes enfocarlo y hablarlo con tu hija. Yo creo que eso te va a ayudar muchísimo. Silvia Amor, hola, ¿qué tal Silvia? ¿Cómo estás? Antonio de Vicente, saludos desde Argentina, muchas gracias Silvia, siempre ahí al pie del cañón. Elizabeth Lemos, no me interesa relacionarme con gente, ni mis amigos me ayudaron cuando estuve mal, es normal, enseño a distancia, pero no quiero relacionarme con nadie en persona, es normal. Sí, es normal cuando se sale de una relación tóxica, es lo que llamamos, lo que hablábamos antes de la travesía del desierto, esa situación en donde la persona queda completamente destrozada, cuando no sabe cómo enfocar su nueva vida, cuando se siente herida. Es igual que cuando por ejemplo, bueno, yo recuerdo que yo de joven tuve un accidente de tránsito, aquí tengo por aquí recuerdos de él, yo tenía 18 años, pues estuve después durante yo creo que al menos 2 años que cada vez que yo me subía a un automóvil, a un coche, me daba angustia, mi corazón latía más rápido, me aferraba, me agarraba a los asideros con fuerza. Es una reacción normal después de haber tenido una experiencia traumática de ese tipo como es un accidente de tránsito, ¿no? En este caso, con los problemas emocionales ocurre exactamente lo mismo. Después de que hemos tenido una mala experiencia, desconfiamos de todo el mundo y no queremos relacionarnos con nadie, tenemos miedo de que nos vuelva a ocurrir lo mismo, entonces decimos, no, mejor la gente lejos, no quiero saber nada con nadie, ¿no? Poco a poco eso se va solucionando, claro, también depende lo que uno ponga de sí mismo. Si tú te mantienes siempre a distancia y no tienes intención, pues lógicamente va a ser más largo el proceso, ¿no? Ahora, si tú poco a poco, con mucho cuidado, con mucha prudencia, empiezas a relacionarte, sobre todo en ambientes protegidos, y que sea un tipo de relación superficial, empiezas a acudir a un gimnasio, empiezas a acudir a un club, empiezas a hablar, pero siempre con cierta distancia, con cierta formalidad, pues poco a poco vas a ir viendo que todas esas prevenciones van a ir desapareciendo y vas a ir conociendo a personas con las que sí te das cuenta que puedes abrirte, que vas a tener una relación de más confianza. Lo que sí te recomendaría es eso, que fueras poco a poco, que procuraras no equivocarte, que primero te aseguraras de que con qué personas estás tratando y después ya poco a poco te fueras abriendo. Elizabeth Lemos nos dice, cancelé hasta a mi psicóloga. Bueno, yo creo que debes empezar poco a poco a relacionarte, ya te digo, en ambientes protegidos con cierta distancia, por ejemplo, eso, acudir a un gimnasio, acudir a sitios en donde puedes conversar con las personas, en donde te relacionas, pero eso no implica que esas relaciones vayan a más, no implica nada, ¿no? Puedes reunirte con antiguos amigos, puedes acudir a alguna fiesta de cumpleaños, pero siempre sin comprometerte en nada, sin obligaciones, sin nada que implique una unión emocional o un contacto emocional, ¿no? Y poco a poco te darás cuenta que te vas a ir abriendo y vas a empezar a relacionarte con los otros.
Es igual que la experiencia que yo te contaba mía con el automóvil, pues forzosamente uno tiene que subirse a un automóvil, ¿no? Porque si quiere desplazarse, tiene que hacerlo. Pues poco a poco esa sensación de agobio, de ansiedad, de angustia que yo sufría fue desapareciendo hasta que desapareció completamente de una forma natural, ¿no? Sin forzarla, sin obligar a que desaparezca, simplemente asumiendo que eso te ocurre, asumiendo que aprendiendo determinadas técnicas también ayuda para relacionarse. Ahí, bueno, te recomendaría, en este caso, yo te recomendaría mi libro Toma las riendas de tu corazón, en donde lo que hablamos son sobre técnicas de control mental, técnicas de control emocional que te ayudan a manejar el estrés, que te ayudan a manejar esas situaciones, que te ayudan a controlar el foco de la mente, hacia dónde te enfocas, que evitan esos pensamientos recurrentes que nos vienen constantemente y que no somos a veces capaces de controlar. Todo eso lo explico aquí. Es un libro que es más o menos un manual de técnicas de control mental. Aquí explico todo eso. Las técnicas de control mental son muy importantes para ayudarte a manejar la vida emocional, para ayudarte a defenderte entre todas estas circunstancias que van ocurriendo en la vida. Son recomendables para todo el mundo las técnicas de control mental. Todos en algún momento tenemos preocupaciones, todos en algún momento sufrimos momentos de angustia, tenemos ansiedad, tenemos situaciones de incertidumbre en la que necesitamos confiar en nosotros mismos. Todas estas técnicas te ayudan a superar esos momentos difíciles que todo el mundo pasa en la vida. Heidi Granados, el banco me embargó mis propiedades por una deuda grande y aún mi salario y él no hace nada, ¿acaso no le importa y no paga? Pues por supuesto que no le importa, por eso él se alejó de ti, por eso se marchó, te metió en todo ese lío y ahora él no quiere saber nada. Eso es algo típico de los narcisistas. Tienes que ver, yo creo eso, que debes consultar con un abogado para ver qué implicaciones tiene. Si tú le puedes reclamar algo a él, tienes que olvidarte de la relación con él y verlo desde un tema exclusivamente legal. Mar Bizueto, buenas noches. El narcisista cuando exhalaba salía de su nariz un olor a Resistol 5000. Le pregunté si se drogaba y dijo que no, que estuvo pintando. ¿Usted qué piensa? Bueno, no lo sé, habría que conocer más del caso, ¿no? Solo así una pregunta no te podría decir. De todas formas, los narcisistas tienen tendencia a tener adicciones, suelen caer fácilmente en adicciones, pero yo, por supuesto, no me atrevería a decir nada con tan pocos datos, ¿no? De hecho, tú que lo conoces, no sabes si realmente puede ser o no ser. Yo que no lo conozco de nada, ni conozco el caso, pues mucho menos me atrevo a dar un diagnóstico, ¿no? Flavia Viana, ¿los narcisistas tienen relaciones serias, señor Antonio? Pues no, no tienen relaciones serias. O sea, no sé qué entiendes por relaciones serias. Si son relaciones de compromiso, de decir yo me implico en esta relación, por supuesto que no. El narcisista siempre mira sus propios intereses, siempre es él en primer lugar y lo demás en segundo lugar. Las personas para él no son importantes, las personas son instrumentos que él utiliza para su gloria, para su enaltecimiento, para conseguir aquellos fines que desea, para obtener combustible positivo y negativo. Para él son objetos que utiliza en su propio beneficio, por lo cual no hay relaciones serias con un narcisista. Por eso siempre digo que cuando uno se da cuenta de que tiene una relación con un narcisista, de que ha conocido un narcisista, de que en su círculo puede haber un narcisista, lo que tiene que hacer nada más, la única solución es alejarse, porque ahí no va a obtener absolutamente nada. Elizabeth Lemos, muchas gracias. Después de casi 4 años, creo que olvidé el narcisista que me abandonó, me siento medio raro. Bueno, pues si ya por fin lo has conseguido olvidar, es el momento de empezar de nuevo a vivir tu vida, de empezar a resurgir de nuevo, empezar a tener relaciones poco a poco, con prudencia. Ya te digo, utilizando esa experiencia que has adquirido en esa relación para no volver a caer en una relación tóxica. Carmelina Hernández, y bueno, ya vamos a pasar al tema porque se nos va pasando la hora. Carmelina Hernández, hola doctor, ¿cómo está? Porque a mí me da miedo y coraje conmigo misma que él regrese y que yo lo acepte. Bueno, porque no tienes confianza en ti misma, porque crees que en algún momento puedes abrirle la puerta de nuevo, porque posiblemente tengas cierta dependencia emocional
ahí te recomendaría que utilizaras un diario de emociones, que aunque parezca una cosa muy simplona, es realmente de una gran ayuda. Un diario de emociones, y esto lo tratamos en el taller de autoestima bastante en profundidad, un diario de emociones es donde vamos anotando todas esas experiencias que vamos teniendo desde el punto de vista emocional, donde anotamos las razones por las que nos ocurren las cosas, cómo nos sentimos en ese momento. Entonces, todo eso lo que hace es darte armas para luchar contra el narcisista. Ahí te das cuenta de todo el daño que te hace, te das cuenta de todo lo que sufres, de cómo es la relación con él, de cómo siempre priman los intereses del narcisista sobre los tuyos, y ahí vas comprendiendo mejor y eso te da fuerza para enfrentar al narcisista. Es muy importante escribir todo eso y releerlo de vez en cuando para fortalecer nuestra postura y entender realmente lo que está ocurriendo. Bueno, vamos a pasar ya al tema, después vamos a seguir, podéis seguir poniendo vuestras preguntas, vuestras consultas o vuestras experiencias, vuestras opiniones. Después vamos a dedicar unos minutos todavía para verlas. Vamos a pasar al tema que traíamos para hoy, que como digo, es el trauma que surge en la relación con un narcisista. Vamos a explicar un poco cómo es el mecanismo de este trauma que surge, para que entendáis qué hay detrás de todo, cómo se genera esa dependencia emocional, cómo se genera ese vínculo con un narcisista que después es tan difícil de romper. Porque siempre digo que si la relación con un narcisista se rompiera fácilmente, nadie tendría relaciones con narcisistas. En el momento en que te das cuenta que están abusando de ti, que no te tratan como tú quieres, que no eres feliz, tú dirías, bueno, se acabó y me voy, ¿no? Pero no es así, no es así, porque se genera una determinada adicción con el narcisista que es muy difícil de romper, que es muy difícil de terminar con esa relación. Por eso ocurren estas relaciones tan largas de 20 años, de 25 años, de 30 años. En muchas de ellas, por supuesto, existe la ignorancia respecto al tipo de relación en la que se está, la normalización. Hemos vivido seguramente relaciones que han tenido algo de tóxicas, en donde hemos visto esos malos ejemplos y entendemos que la relación en la que estamos es normal, ¿no? Pero también ocurre este vínculo tóxico, este vínculo traumático que se da con el narcisista, que hace que cada vez, cuanto más tiempo vives con el narcisista, se haga más difícil alejarse, se haga más complicado. Y hasta que no llegue un momento de destrucción total de la persona, no llegue ese momento de tocar fondo, de que la persona quede completamente destruida, que o bien uno para salvar su vida tenga que tomar la decisión definitiva de alejarse del narcisista, o también en muchos casos porque el narcisista lo descarte, mientras no llega ese momento no se produce ese reconocimiento de que uno está en una relación que lo está destruyendo y que tiene que salirse de ahí a como dé lugar, ¿no? Bueno, como decía, entre el narcisista y la víctima se produce lo que se llama un vínculo traumático. Este vínculo traumático es una relación tóxica, es como si dijéramos la semilla o el punto esencial de una relación tóxica. Aquí se genera una relación, un apego disfuncional entre la víctima y el narcisista, en donde existe una presencia de vergüenza, existe una presencia de peligro, existe una presencia de explotación que, al contrario de lo que pudiera parecer, lo que hace es reforzar la relación por el mecanismo que vamos a explicar a continuación. Esto también sirve en muchas ocasiones para explicar por qué los hijos de narcisistas a veces terminan en relaciones con narcisistas, porque han desarrollado, al igual que las víctimas, bueno, también son víctimas, ¿no? Porque dentro de una familia narcisista normalmente existe un narcisista y todos los demás son víctimas, de una forma o de otra, con papeles diferentes, como veíamos el otro día cuando explicábamos la dinámica de la familia narcisista, en donde decíamos que había un codependiente, había un chivo expiatorio, había un hijo dorado, había el hijo invisible, todos estos personajes, los monos voladores, todos estos personajes que interactúan dentro de la familia narcisista, pero en realidad, excepto el narcisista, todos los demás son víctimas, todos los demás son proclives a sufrir este vínculo traumático que ocurre a las víctimas de los narcisistas.
En estos casos lo que suele ocurrir es que se produce un apego disfuncional, evitativo, ansioso o desorganizado. Cualquiera de los tipos de vínculos tóxicos, excepto el vínculo sano, todos los demás tipos de vínculos van a conducir a que estos hijos o miembros de la familia, cuando lleguen a la edad adulta, muchas veces prefieran tener relaciones también ellos disfuncionales porque es lo que han aprendido, porque han adquirido este tipo de vínculo, porque es lo único que les proporciona satisfacción. Esto tiene relación y a veces se explica también con eso que se puso de moda hace ya unos cuantos años, allá en los años 70, del síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo surgió por un secuestro que ocurrió en Estocolmo, en donde secuestraron a 3 mujeres y un hombre, al parecer, que eran de familias ricas. Los tuvieron secuestrados durante un tiempo bastante prolongado y en ese tiempo prolongado, mientras conseguían cobrar ese dinero que habían pedido de rescate a cambio de esas personas, estos carceleros, estos secuestradores, tuvieron una relación en donde se dieron momentos duros, momentos difíciles, pero también en algunos momentos situaciones placenteras, situaciones de apoyo a esas personas. Bueno, eran los que las alimentaban, los que las vestían, los que en ocasiones entretenían a estas víctimas, pero también las maltrataban, las mantenían presas. Existía ese continuo positivo, negativo que se da cuando a una persona la tienen encarcelada y hay momentos en los que efectivamente tienen que darles de comer y en otros momentos tienen que castigarlos, ¿no? Este tipo de relación provocó que cuando al final la policía consiguió liberarlos, creo que sin que hubieran pagado el rescate, no lo recuerdo muy bien, pero bueno, tampoco importa. El caso es que cuando consiguieron liberarlos, resulta que las propias víctimas defendían a los secuestradores, los defendían porque habían convivido a pesar de que los habían tenido sin libertad, que los habían castigado, que los habían encerrado. Esa convivencia estrecha generó un vínculo traumático y este vínculo traumático hizo que esas víctimas se sintieran unidas a los secuestradores y una vez que fueron liberadas, ellas defendían a los secuestradores. De hecho, incluso se dio el caso de que en el juicio declararon a favor de los secuestradores como justificando que las razones por las que los habían secuestrado eran razones válidas, e incluso el caso de una de las víctimas que pagó los gastos judiciales a uno de sus propios carceleros, ¿no? Esto la psicología del momento no lo podía entender, decía, pero ¿cómo es posible que personas que han vivido durante tanto tiempo sometidas a esta privación de libertad, con castigos, con mala comida, encerrados en una habitación sin ventanas, en una situación realmente muy dura, como es cualquier secuestro, sin saber lo que puede ocurrir, porque en un secuestro puede ocurrir cualquier cosa, cualquier circunstancia, y sin embargo, cuando terminaba ese proceso cuando las liberaban, cuando terminaba ese proceso de encarcelamiento, resulta que las víctimas defendían a los verdugos, a los secuestradores, a esas personas que les habían maltratado. Esto dio lugar a muchas investigaciones posteriores, dio lugar a muchos estudios. En principio, en esa época todavía no se hablaba mucho del narcisismo, no se había estudiado en gran profundidad el narcisismo. Estamos hablando de los años 70 del siglo pasado, o sea, hace 50 años, justo ahora hace 50 años, pero sí se empezaron a hacer estudios sobre ese tipo de vínculo que se había generado entre las víctimas y los secuestradores. Todo esto, ya una vez estudiado, una vez desarrollados los estudios sobre el narcisista, se dieron cuenta de que coincidía ese mismo vínculo, coincidía con el proceso que ocurría al interior de la familia narcisista o de la relación entre el narcisista y la víctima. Cuando el narcisista tiene una relación con la víctima, ocurre exactamente el mismo proceso en el que reiteradamente se van sucediendo estas circunstancias de momentos buenos, momentos malos, momentos cariñosos, momentos en los que se da una situación que podríamos llamar de felicidad, ya sea por relaciones sexuales, ya sea por relaciones afectivas, ya sea por premios, por regalos, por viajes que organiza
el narcisista para premiar a la víctima, esto provoca en la víctima la emisión en su cerebro de esta hormona de la que hemos hablado en tantas ocasiones, la oxitocina, que es la que se llama la hormona de la felicidad. Es una hormona que provoca un efecto eufórico o euforizante en el cuerpo y hace que la persona se sienta de maravilla. Pero después vienen los momentos duros, los momentos malos en los que el narcisista castiga a la víctima, la hace pasar dificultades, la insulta, la veja, la humilla. En esos momentos el cuerpo produce cortisol, que es una especie de hormona antagónica con la oxitocina. Y este proceso de felicidad y de tristeza, de dolor, de angustia, de estar en una situación de cierta felicidad por el efecto de la oxitocina, este contraste continuo es lo que produce un enganche, una adicción, exactamente igual que la adicción que provocan drogas externas, que provoca la heroína o que provoca la cocaína. Lo que ocurre es que en este caso ese suministro de hormonas, de drogas, lo está provocando el propio cuerpo por las acciones que provoca el narcisista. Este ciclo, podríamos llamar, de bueno, malo, bueno, malo, bueno, malo, que se va produciendo reiteradamente, es el que provoca esa adicción tan grande, que es el mecanismo que explica este vínculo traumático que se desarrolla entre la víctima y el narcisista. En muchas ocasiones hablamos, para tratar de poner una imagen descriptiva de esta situación que se da entre el narcisista y la víctima, hablamos de la montaña rusa emocional. Y decimos montaña rusa porque de repente uno está arriba en sus emociones y de repente cae y llega a lo más hondo, después vuelve a subir de nuevo, vuelve a bajar de nuevo. Esta vida de tantas emociones, de tantos cambios, de tantas situaciones tan complicadas, es la que hace que en muchas ocasiones las víctimas vivan la relación de una forma tan intensa, tan compleja, tan impactante, con tantos cambios, que después, cuando termina su relación con el narcisista, o en el caso de los hijos, cuando llegan a la edad adulta, si no encuentran este tipo de relaciones que les provoque tantas emociones conjuntas, resulta que no lo encuentran satisfactorio, porque han acostumbrado su mente a estos cambios de ritmo, a estas continuas. Ocurre, por ejemplo, en los hijos de los narcisistas, que en muchas ocasiones después caen en relaciones tóxicas con otros narcisistas porque tienen este vínculo traumático que los hace buscar a personas de esa manera. Cuando encuentran a personas normales, que no son narcisistas, que las tratan con respeto, que las tratan con consideración, lo encuentran aburrido. Y muchas veces son ellas mismas o ellos mismos los que provocan los conflictos. Muchas veces se piensa que los hijos de narcisistas son narcisistas por este tipo de comportamientos, y muchas veces lo que ocurre es que están dentro de ese vínculo traumático, y cuando entran en una relación normal se comportan de una forma errática, de una forma anómala, precisamente porque encuentran aburrido eso y tratan de provocar emociones para ellos, por supuesto, porque para una persona tranquila y normal eso simplemente son discusiones, son vejaciones, son malos tratos, ¿no? Este vínculo traumático es lo que hace tan difícil que después las víctimas, antes hablábamos de ese proceso en donde las personas, ese tránsito del desierto, cuando uno se aleja de un narcisista, que acaba completamente destrozado porque el cuerpo que ha vivido todas esas emociones después se encuentra en la nada, se encuentra en el vacío absoluto, y uno no sabe cómo hacer, no sabe cómo actuar. Bueno, vamos a pasar a las señales que nos indican que se está produciendo este tipo de vínculo traumático. Hemos marcado aquí 9 señales. No se tienen por qué cumplir todas, basta con que se cumplan 3 o 4 o 5 de estas señales. Si se dieran todas, indicaría que existe una dependencia muy grande, que existe un enganche muy grande, que el vínculo traumático es muy grande. La medida en que se van produciendo más de estos síntomas, que uno va apreciando en sí más más cantidad de estos síntomas, significa que ese vínculo traumático es mayor. En primer lugar, el primer síntoma es que uno considera normal que lo traten mal. O sea, encuentra este tipo de trato, lo encuentra como normal, lo encuentra como que es algo
típico de una relación que ocurran esos cambios tan marcados de estado de ánimo, que encuentra normal que en un momento determinado el narcisista la premie o le dé cualquier cosa que le haga sentirse feliz, pero que a continuación el narcisista se enoje y pasen de un momento al otro de estar en la felicidad más absoluta en la angustia más absoluta, ¿no? Estos cambios los encuentra como normales, cree que eso es el amor, cree que esa montaña rusa, porque eso le está provocando, es una especie como de droga que la está nutriendo. Llega un momento en que esos cambios son el motor que hace funcionar a esa persona. En segundo lugar, encuentra normal las peleas. Es la explicación esa que dice todo amor querido es amor reñido, ¿no? Que piensan que es necesario estar discutiendo constantemente para demostrarte que se ama, ¿no? Que hay que ser celosos, por ejemplo, para que haya amor, ¿no? O que es una prueba de que existe amor cuando existen discusiones, porque dicen, bueno, si discute conmigo es porque le intereso, ¿no? Si se cela de mí es porque me quiere. Todas esas son justificaciones para esas conductas que no son normales, que son anómalas, pero como uno de los síntomas de que existe este vínculo traumático es que aceptamos como normal precisamente eso, que existan estas peleas, que existan estas discusiones continuas y que las consideramos como pruebas de amor, como prueba de cariño, como prueba de la relación. En tercer lugar, cuando defiendes a esa persona que abusa de ti, esto lo veíamos también cuando hablábamos del síndrome de Estocolmo, cómo las víctimas habían terminado defendiendo a los victimarios, ¿no? a los carceleros, a los secuestradores. En la relación con el narcisista también ocurre que la persona a veces habla con amigos, con familiares y les explica lo que está ocurriendo dentro de la relación, les dice, pues me ocurrió esto, me ocurrió, y rápidamente los familiares pues se ponen en contra del narcisista y dicen, bueno, pero ¿cómo permites? Y en ese momento la víctima cambia de actitud y empieza a defender a su propio, al narcisista, que es el que la está castigando, que es el que la está limitando, y trata de explicar, por ejemplo, eso, si el narcisista se cela, si el narcisista no la deja salir, pues ellos lo explican a los familiares y los familiares le dicen, no, pero es que no deberías permitirlo. Entonces automáticamente cambia el rol y empieza a decir, no, pero es que hace eso porque me quiere, es que eso es una prueba de que y se siente orgullosa o se siente orgulloso de que el narcisista actúe de esa manera, porque lo entiende como una prueba de amor cuando en realidad es una limitación, es una desconfianza, ¿no? Porque si yo me celo de alguien es que desconfío de esa persona o que yo tengo algún problema de seguridad en mí mismo y lo traslado a esa otra persona. En cuarto lugar, cuando se da una pérdida de voluntad, yo prefiero ceder de lo mío para dejarle que sea la otra persona quien tenga razón. Si surge una discusión, siempre yo prefiero callarme antes que enfrentar a esa persona o que defender mis propios derechos, prefiero que prevalezcan los derechos de la otra persona. Esa pérdida de voluntad que se da al interior entre la relación entre la víctima y el victimario, entre el narcisista y su víctima, esa ceder siempre al otro, al superior, cederle siempre la razón, eso es una de las otro síntoma más, el cuarto síntoma de que se está en una relación de un vínculo traumático. En quinto lugar, cuando estás enamorada de una fantasía, no de la realidad. Por ejemplo, cuando la víctima idealiza al narcisista. Esto es algo muy frecuente, se da en la dependencia emocional, que le atribuimos determinadas cualidades, que nos creemos todas esas mentiras que nos ha contado, nos imaginamos cómo debería ser, incluso a veces cuando encontramos cosas que no cuadran con esta imagen que tenemos, lo que llamamos la disonancia cognitiva, la explicamos con justificaciones peregrinas, como por ejemplo, es que tiene muchos problemas, es que tiene mucho estrés en el trabajo, es que fue maltratado cuando era niño, es que es una persona de mucho carácter. Siempre buscamos alguna razón que es ajena al propio narcisista para explicar esa conducta, como que él realmente es una víctima y que si tiene algún defecto, si tiene alguna cosa mal que no nos gusta, es por culpa de otra persona, es por culpa de una situación, es por culpa de su trabajo, de sus jefes, de su infancia, de sus padres. Siempre hay otra justificación para mantener esa imagen que tenemos del narcisista, esa imagen idealizada, que no es cierta, esa fantasía que nos estamos creyendo del narcisista.
En sexto lugar, confías en el narcisista. Esta es otra de las pruebas. El narcisista constantemente te está decepcionando, te está engañando, te está traicionando, se está aprovechando de tu dinero, como veíamos hace un momento, pero viene y nos pide más y nosotros se lo damos. Nos está traicionando con otra persona, nos está triangulando, pero viene y dice, no, pero es que tal, es que la culpa es tuya porque no te preocupas de mí, porque no me atiendes, tengo que buscar fuera lo que tú no me das en casa. Entonces la víctima se desvive aún más, lo trata aún mejor para tratar de evitar que ocurra esa situación, para evitar que vuelva de nuevo a traicionarlo, pero de nuevo lo vuelve a traicionar y la víctima sigue confiando en esa persona, sigue creyendo en esa persona, a pesar de que está viendo que realmente la está maltratando, la está engañando, la está traicionando, le está siendo infiel, ¿no? En séptimo lugar, cuando intentas transformarlo, cuando a lo largo del tiempo cada vez tratas de que esa persona cambie su comportamiento, esperas que va a cambiar su comportamiento, haces todos los esfuerzos posibles, le recomiendas que acuda a un psicólogo, lo tratas lo mejor que puede, cuando se enfada tratas de dialogar con él, esperando que reconozca los errores que está cometiendo, porque confías en que en algún momento ese cambio se va a producir. ¿Crees que la solución a los problemas que tenéis en la relación es que el narcisista deje de ser narcisista, que cambie, a pesar de que te das cuenta que van pasando los años y la situación sigue igual o no? La situación va empeorando, cada vez es peor, cada vez te trata peor, cada vez tú vas quedando reducida a menos y él cada vez va ocupando mayor espacio. Llega un momento en que el desequilibrio es tan enorme que resulta algo, que eres algo insignificante ya en esa relación, pero así todo tú sigues esperando que la situación va a cambiar, que la situación se va a solucionar. En octavo lugar, te das cuenta de que el narcisista, tal como lo estás viendo, no te gusta, pero aún así lo quieres. Cuando te das cuenta de que te maltrata, de que te veja, de que te traiciona con otras personas, malgasta tu dinero, te hace trabajar a ti para beneficiarse él con lo que quiere, se da él todos los lujos mientras a ti te castiga y te deja sin nada, maltrata a tus hijos o a vuestros hijos, y sin embargo tú, a pesar de que te das cuenta de todos esos defectos, buscas justificaciones y terminas sintiendo que realmente lo amas, que la razón que existe de todo eso, de que aguantes toda esa situación, es porque estás enamorada de él, porque lo quieres, porque es el amor de tu vida, a pesar de que durante años y años te está maltratando, te está vejando, te está humillando, habla mal de ti a los demás, te considera una persona inútil y así todo tú sigues enamorado de esa persona. ¿No, Rocky? Perdón un momentín. Ya está. Perdón, ya estamos, mi perro que lo tengo aquí en el despacho y de vez en cuando le da. Bueno, continuamos y el último punto, el noveno punto de estos síntomas de que tienes este vínculo traumático es la obsesión. Cuando terminas, cuando consigues romper o cuando se rompe esta relación, bien sea porque te descarta o bien sea porque tú ya te das cuenta de que eso ya no tiene ya no hay otra salida, tienes que alejarte de esa persona porque te está destruyendo, pero después de que te alejas de él, sigues obsesionado con él, sigues dándole vueltas a la cabeza, sigues esperando de alguna forma que vuelva, estás pensando que quizá tú fuiste la responsable o la culpable de esa situación que se dio. El caso es que no puedes iniciar otras relaciones, no puedes hacer otra cosa, te encuentras ahí enganchada. Esto hasta cierto punto es normal, esto es lo que llamamos esa travesía del desierto que se produce, ese vacío profundo que sufren las personas que salen de relaciones tóxicas, pero cuando esto se prolonga en el tiempo, cuando eres incapaz de terminar con esa obsesión que tienes por el narcisista, es una prueba más de que has vivido dentro de un vínculo traumático y de que quizás si pasa el tiempo y no eres capaz de superar esa obsesión, que tienes que buscar ayuda porque la relación, la situación realmente se te está complicando. Bueno, hasta aquí eran estos 9 puntos que hemos señalado, estos nueve síntomas de que estás viviendo en un vínculo traumático.
Como explico, esto es algo que el propio narcisista provoca, la generación de este vínculo traumático con ese tipo de relación de bueno, malo, lo que siempre llamamos el refuerzo intermitente, que es el mecanismo que explica este tipo de adicción que se genera con el narcisismo. Esto da lugar a ese vínculo traumático que genera y que hace tan difícil romper la relación. Por eso siempre decimos, si fuera fácil romper la relación con un narcisista, no habría los problemas que tratamos en este canal, ¿no? La gente, cuando se da cuenta de que está en una relación donde no es feliz, donde se la maltrata, donde se la humilla, donde no se la respeta, pues dirían, bueno, esto se acabó, me voy y ya está, se acabó el asunto, ¿no? Pero no es tan fácil, no es tan fácil porque se genera este vínculo, porque el narcisista sigue una estrategia premeditada de, en principio, dar confianza a las personas, dar cariño, de crear una imagen particular de que es la persona de tu vida, de que es una persona que te quiere, que te ama, y después ya poco a poco empieza a cambiarlo y lo va alternando momentos de felicidad con momentos de absoluta humillación, de absoluta desvalorización, y los va alternando, ¿no? No es una cosa lineal que siempre constantemente te trate mal, sino que de vez en cuando tiene detalles, de vez en cuando, claro, cada vez va teniendo menos, ¿eh? Eso también es cierto. Por eso llega un momento en que o bien la víctima abandona al narcisista o bien el narcisista la descarta, pero esa es la dinámica narcisista, el proceso narcisista. Bueno, amigos, vamos a pasar ahora a contestar alguna pregunta. No importa que nos pasemos unos minutos, porque hoy la verdad es que tengo el día un poquitín más relajado, así que no tengo problema en alargar unos minutos. Vamos a tratar de contestar algunas preguntas. Eh... Carmelia Hernández dice: hola doctor, ¿cómo está? Porque a mí me da miedo y coraje conmigo misma que él regrese y yo lo acepte. Ya digo que la cuestión es esa, hay que tratar de fortalecer nuestra postura, entender por qué hemos tomado esa decisión, por qué queremos seguir alejados del narcisista y fortalecer esa postura. También, ya digo, desarrollar las técnicas de control mental, las técnicas que nos pueden hacer controlar nosotros nuestra propia vida, y siempre lo que hay que tener muy presente, siempre es que nuestra vida la gobernamos nosotros. Nosotros decidimos quién entra en nuestra vida. Por eso tenemos que entender esas razones para que no se dé el caso de que yo acepte algo que en realidad no quiero. Eso es lo que debemos fortalecer. En realidad, de lo que se trata es de fortalecer nuestra autoestima. Misael García: Antonio, qué atroz es esta enfermedad narcisista. También, Carmelina, te recomendaría, si te animas, a que empieces mi taller que vamos a empezar ahora en el mes de julio. El día, bueno, a primeros de julio vamos a empezar con el taller de fijar límites. Es un taller precisamente que trata de esto, de lo que tú hablas, de desarrollar la asertividad, de hacer ver o hacer imponer nuestras reglas, nuestros criterios, fijar esas líneas rojas para evitar que otras personas nos falten al respeto, pero siempre con educación, siempre con corrección, siempre sin crear conflictos, pero sí hacer valer nuestras opiniones y nuestras creencias. Es el desarrollo de la asertividad. Así que te animo para que lo hagas. Ya digo que va a ser un taller muy barato, al alcance de todo el mundo, así que no debéis tener problema en ese sentido. Misael García: Antonio, qué atroz es esta enfermedad del narcisista. Efectivamente. María Elena Avendaño desde Nicaragua, le sigo, muchas gracias, María. Claudia Sánchez: necesito la fuerza para terminar esta relación, le he seguido y he descubierto rasgos de un narcisista perverso. He descubierto que hace 7 años que viaja a otra ciudad donde se presenta como soltero. Liliana Valdez: buenas noches, gracias por sus consejos. José Omar Godoy Navarro: señor Antonio, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo dejar al narcisista sabiendo el dolor que causa? Bueno, esta explicación que te he dado es precisamente ese mecanismo que se genera, ese vínculo traumático que hace tan difícil que terminemos con el narcisista. Es esa sucesión de oxitocina y cortisol la que crea esa adicción que después hace difícil. Si fuera fácil, como explicaba antes, no habría estos conflictos, no habría estos problemas con los narcisistas. Ciria Méndez: saludos, bendiciones, doctor. Flavia Viana: ¿se puede terminar bien con un narcisista? No, nunca se termina bien con un narcisista. Con un narcisista
o uno lo abandona o él te abandona a ti. No hay llegar a un acuerdo y decir, bueno, se terminó cada uno por su lado y nos vamos los dos felices, ¿no? El narcisista o bien te explota hasta el final o bien eres tú quien lo tiene que dejar con problemas con el narcisista, porque ya explicamos que cuando es la víctima quien aplica el contacto cero, da lugar a que explote el narcisista, a que venga esa ira del narcisista que trata de vengarse de cualquier manera de eso que has hecho, ¿no? Misael García dice, tú eres la mejor arma contra el narcisista y tus vídeos. Ah, muchas gracias. Liliana Valdés, yo estoy en la etapa de que no confío en nadie y soy cautelosa. Al mismo narcisista le digo, no confío en ti, no te esfuerces. A veces le exijo respeto, no confío, pero se lo digo aunque no espero nada. Liliana, en ese caso yo creo que lo que debes hacer es alejarte del narcisista, aplicar el contacto cero y romper todo tipo de relación con él, porque mientras estés en esa relación no vas a poder desarrollarte como persona ni ganar confianza. Así que yo creo que debes terminar esa relación y empezar de nuevo, empezar de cero, tratar de conocer personas adecuadas. Por supuesto, siempre defiendo que el 95% de las personas que conocemos son personas maravillosas en las que podemos confiar. Solo hay ese pequeño porcentaje que nos hace tanto daño y que nos hace después desconfiar de todo el mundo, ¿no? Liliana Valdez, la piedra gris es mi mejor arma. Muy bien, Liliana. Besaida Moreta Rosario, buenas noches, doctor. Hola, Besaida, ¿qué tal? Gina Jiménez, tengo una familia, vecinos narcisistas, les tengo cierto respeto, por no decir que miedo, porque son muy violentos. ¿Qué debo hacer? Bueno, pues tratar de relacionarte lo menos posible con ellos y tratar de no tener confianzas con ellos, mantenerlos a distancia. En este caso sí que sería recomendable que aplicaras la piedra gris, que es un distanciamiento emocional, no entrar en conflicto con ellos y ya está, ellos que vivan su vida y tú vives la tuya. Besaida Moreta Rosario pregunta, doctor, ¿los narcisistas se crean un falso perfil para dar con la víctima? Sí, efectivamente. Yo creo que habíamos hecho un directo sobre los narcisistas en las redes sociales. Bueno, si no lo vamos a hacer, el narcisista en muchas ocasiones crea perfiles falsos para poder vigilar. Bueno, habíamos hecho un vídeo sobre el espionaje de los narcisistas a sus víctimas, en donde hablábamos de eso, que muchas veces crean perfiles falsos para poder espiar a la víctima sin que ésta se dé cuenta, sin que sea consciente de que es el narcisista quien la está siguiendo y quien está pendiente de sus movimientos. Eh, Fabiola Ocampo, lo amo, doctor Antonio, muchas gracias. Miri Contreras, en el ámbito laboral, ¿cómo se abordaría el tema respecto al abuso de poder por parte de los jefes? Bueno, cuando son los jefes la situación es muy complicada porque lógicamente uno con un jefe no puede aplicar muchas de las técnicas de las que hablamos. No puedes aplicarle piedra gris porque cuando el jefe se dé cuenta de lo que estás haciendo va a buscar la manera de sancionarte o de... En estos casos yo creo que lo mejor es o bien tratar de conseguir un cambio de puesto en la empresa, que tengas otro jefe, o si no, simplemente cambiando de empresa, que es una complicación, ¿no? Porque a veces el cambiar de trabajo no es algo tan fácil como pudiera parecer, ¿no? Reyes, qué bello el perro, sí, la verdad es que es maravilloso. Mabel C, muchas gracias. Reyes está reclamando atención, efectivamente. Bueno, lo que pasa es que así a esta hora muchas veces es que tiene sueños, ¿eh? A veces él se imagina cosas y empieza, porque de repente está durmiendo y empieza a gruñir y cosas así de esas que hacen. Bueno, como todas las personas también tiene sus sueños y sus pesadillas o sus ilusiones, ¿no? María García, ¿por qué conmigo nunca subió fotos a las redes y ahora que lo dejo se fue con otra y publica en la nube, y publica con la nueva persona? Bueno, porque posiblemente lo que está es tratando de que tú lo veas, está tratando de provocar en ti lo que provoca, ¿no? Que tú te sientas celosa, que te sientas preocupada, que digas por qué hace esto con ella y conmigo no. Quizás sabe que ese es el efecto. Yo creo que tú deberías dejar de seguir las redes de esa persona, aplicarle un contacto cero, alejarte completamente de la persona, olvidarte de ella y no andar mirando porque eso te está haciendo daño. Isabel Moncada, saludos desde México, don Antonio, Fabiola Ocampo, gracias mil, doctor Antonio Vicente, Miri Contreras, ¿cuál es el título del libro que mostró? Bueno, a ver, este libro es
Toma las riendas del corazón, que trata sobre técnicas de control mental y de control emocional. Prácticamente todos son técnicas. Se explica un poco cómo funcionan las emociones para entender cuál es el mecanismo que hay detrás, pero después la mitad del libro son todo técnicas sobre focalización, sobre todo este tipo de cuestiones relativas al control mental. El otro libro del que hemos hablado, que también vienen técnicas de control mental, es Cómo se lo explico al corazón. Lo que pasa es que este libro está más centrado en cómo recuperarse después de una relación tóxica. Aquí habla, por ejemplo, del duelo, de cómo cerrar una relación, de cómo evitar pensar, ahí vienen las técnicas de control mental, cómo evitar estar obsesionado con esa persona, cómo evitar estar constantemente recordándola, pero también después habla de cómo reiniciar la vida, de cómo volver a establecer relaciones sociales, de cómo volver a abrirse e iniciar nuevas actividades para tratar de concentrarnos en otras cosas. Este se centra más en recuperarse después de una relación tóxica y este es más puramente de técnicas de control mental. Cualquiera de los dos es muy interesante, son libros muy económicos, podéis encontrarlos ya sabéis, los libros se encuentran en Amazon, tenéis que escribir en el buscador de Amazon Antonio de Vicente. Hay sitios en donde se puede conseguir el libro en formato físico, en otros lugares donde no llega Amazon en su distribución se puede conseguir el formato digital, el libro digital, que lo podéis leer en vuestro ordenador o lo podéis leer en una tablet o incluso en un móvil. Se puede leer también en un lector, un libro digital, ¿no? Miri Contreras, ¿dónde puedo ver sus talleres para inscribirme? Mira, entras en Antonio de Vicente, este correo que yo señalé ahí, antoniodevicente24@gmail.com, me mandas un pequeño correo diciendo me gustaría información sobre los talleres y ahí yo te mando toda la información para que... Ahora mismo tenemos dos, es el taller de autoestima, que es un taller de larga duración, de 6 meses de duración, y el taller que va a empezar ahora, sobre cómo fijar límites, cómo desarrollar la asertividad, que va a ser un taller especialmente económico pensado para esas personas que no pueden pagar un taller, por ejemplo, como el de autoestima. Va a ser un taller breve de 4 semanas de duración, pero donde se van a explicar muchas técnicas para después poder seguir trabajando con ellas durante mucho tiempo, poder ir desarrollándose como persona, poder ir desarrollando esa asertividad de la que hablamos. Ya sabéis que la asertividad es la capacidad de expresar nuestras opiniones, expresar nuestras creencias con respeto, pero también haciendo que los demás respeten nuestras opiniones. Sobre eso va a tratar este taller que lo llamamos taller de cómo fijar límites, ¿no? Isabel Moncada dice, don Antonio, una cosa rara de los narcisistas es que siempre dicen estado civil en documento y sin hijos. A estado civil soltero y sin hijos, negando hasta sus propios hijos. Bueno, esas son las técnicas y ya siempre decimos que el narcisista necesita constantemente estar conquistando personas, y una forma de poder hacerlo es diciendo que no tienen compromisos, ¿no? Que no tienen esposa, que no tienen hijos para poder conquistar a otras personas, sino muchas personas en principio ya lo rechazarían sabiendo que ya tienen otra relación, ¿no? María Gómez, mi hija está en una relación con un narcisista, hay 2 bebés, ya él la aisló de todos sus amigos hace 4 años. ¿Cómo puedo ayudar a mi hija? Bueno, la única forma que puedes ayudar a tu hija es tratando de estar a disposición de ella, tratando de estar en contacto con ella, esperando a que ella se dé cuenta del tipo de relación en la que está y te pida ayuda. No es bueno que trates de ingerir en la relación de ella, que trates de meterte en la relación de ella o que trates de decirle, porque lo que puede provocar es el efecto contrario, que es que ella se aleje de ti porque considere que tú la estás tratando de convencer de algo en lo que ella no cree y que se aleje de ti y quede aún más aislada. Yo creo que deberías mantener una relación cordial con ella, de cariño, llamándola de vez en cuando, pero no le hables de la situación en la que está, simplemente déjala que sea ella la que te cuente a ti, que sea ella la que te hable de sus problemas y escúchala simplemente, y cuando te pida ayuda, ahí ayúdala. Esa es la clave, estar ahí a disposición de ella.
mientras ella no se dé cuenta de la situación en la que está, mientras ella no reconozca que está en una relación tóxica, es igual que el alcohólico, ¿no? El ejemplo que siempre pongo, el alcohólico no sirve de nada que le digamos que deje de beber, no sirve de nada que le expliquemos las consecuencias de lo que está haciendo hasta que él no se dé cuenta, hasta que él no vea la situación en la que está, no va a haber un propósito de cambiar. Con las personas que están en relaciones narcisistas ocurre exactamente lo mismo. Si nosotros a un alcohólico le insistimos, le insistimos, le insistimos, al final lo que hacemos es que el alcohólico se aleja de nosotros y pierde una posibilidad de que nosotros le ayudemos, ¿no? En este caso, ya te digo, lo mejor es estar cerca de tu hija, pero sin ingerir en su relación, sin decirle nada, simplemente estar a su lado, que te cuente, tú háblale de tus cosas, pero no le hables de su familia, no le hables de su situación, deja que sea ella la que se abre, la que se abra y te cuente. Cuando te cuente, ofrécele tu ayuda y ella puede tomar tu ayuda cuando ella lo necesite. Cindy Camarillo dice, doctor, sus vídeos me han cambiado la vida, aún estoy en proceso, pero un arma muy fuerte es el conocimiento, mil gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Cindy. Yanina Ponce, doctor, muchas gracias, el contacto cero es efectivo, salí del infierno, me quedaron secuelas, trauma complejo, olvidos, poca atención, no me puedo concentrar, ¿qué puedo hacer para mejorar? Pues mira, lo primero es tener paciencia, ir poco a poco, implicarte en nuevas actividades, si eres profesional, tratar de ir mejorando en tu profesión, tratar de desarrollar nuevas aficiones, tratar de tener una vida lo más normal posible, disfrutar de deporte, de buena alimentación, cuidarte, quererte a ti misma y poco a poco, sin que te des cuenta, te vas a ir viendo que vas mejorando. En este libro, ¿cómo se lo explico al corazón? Aquí tratamos de todo eso, precisamente este libro trata sobre cómo salir adelante después de una relación tóxica y precisamente la receta para todo eso es tratar de volver a la normalidad, tratar de eso, de tener ilusiones, de sacar todos esos sueños que teníamos en nuestra juventud y volver a hacerlos realidad. Los sueños normalmente no se cumplen, ¿no? Pero sí nos indican el camino en el que tenemos que ir. A lo mejor no llegarás a ser una doctora afamada de medicina, pero a lo mejor sí eres una gran enfermera que ayuda a muchas personas, ¿no? Por eso muchas veces esos sueños elevados que tenemos, que a lo mejor no los podemos alcanzar por la razón que sea, porque no tenemos los recursos económicos o porque no tenemos la capacidad, pero sí podemos llegar a otro punto donde nos vamos a sentir felices, donde nos vamos a sentir útiles. Es una especie de indicación del camino que debemos seguir, ¿no? Por eso yo siempre digo a las personas que tienen que tener sueños, porque los sueños son un camino. Los sueños no son para hacerse realidad, sino son para indicarnos la dirección en la que tenemos que ir. Bueno, vamos a ir terminando ya. Yanina Ponce, gracias por su ayuda. La información que nos da es luz. Miri Contreras, muchas gracias por su tiempo y conocimiento. Saludos desde México. Dulces sueños, bueno, dulces sueños para toda América. Aquí estamos en el amanecer, ahora son las 7:15 de la mañana. Chile, buenas noches, don Antonio. No sé cómo explicarle a mi hermano, separado de su esposa narcisista, se enoja, temo le dé un infarto. ¿Cómo decirle que lo escuche a usted? Bueno, pues simplemente le puedes hablar de alguno de mis vídeos, no decirle que me escuche, sino simplemente decirle, pues comentó tal cosa y habló de un caso muy simpático, cualquier cosa que despierte su curiosidad y que le haga entrar en el canal, pero no le digas que lo haga porque todo seguramente te va a decir que no. Simplemente eso, sabes que vi un vídeo tan interesante que hablaba de esto y del otro y del otro, y ya él por sí mismo ya buscará. Es como si fuera un niño, ¿no? Que tenemos que incitarlo de alguna manera. Liliana Valdez, a mi hijo no sé cómo ayudarlo, el narcisista ve que lo ignoro, entonces se desquita con nuestro hijo. Sí, realmente esta es la utilización por parte de los hijos del narcisista, que entiendo que seguís viviendo juntos, que seguís formando familia. Quizá aquí lo que deberías hacer sería terminar esa relación y separarte del narcisista, pero bueno, no conozco tu caso, no sé cómo son vuestras circunstancias, ¿no? Pero de todas formas, a tu hijo trata de darle cariño, trata de darle amor, es lo que te puedo decir, porque si no conseguís separaros, tu hijo siempre va a estar a merced del narcisista. María Gómez García, precio de los libros, bueno, pues son como, no sé si son 11, $12 aproximadamente cada libro.
Pero bueno, depende de los países por los cambios de moneda y todo eso, pero entre 10 y 12, yo sé que anda entre 10 y 12 euros aproximadamente. Bárbara Yáñez, gracias por todo, saludos desde Chile. Chile, quiero el taller de promoción desde julio, ¿cómo lo hago? Bueno, para los talleres, poneros en contacto en Antonio de Vicente, este correo que he puesto arriba, antoniodevicente24@gmail.com. Ahí os doy la información y os explico todo el proceso. Ya os digo, este taller para fijar límites es un taller que va a ser muy, muy, muy económico. Ya digo, todo el mundo va a poder pagarlo. Precisamente lo estamos haciendo para eso, para llegar a todas esas personas que no podían pagar el taller de autoestima, porque nos ocurre muchas veces que, claro, hablamos a muchos países, ¿no? No es lo mismo Canadá, Estados Unidos, que por ejemplo hablar de Paraguay, los ingresos de una persona o de otra, o de Bolivia, los ingresos de una persona en Bolivia son mucho más bajos que los ingresos en Estados Unidos, eso es una realidad, ¿no? Entonces no todo el mundo puede pagar talleres de 50 euros, por ejemplo, mensuales, ¿no? Entonces, hemos puesto precisamente por esa razón un taller que esté al alcance de todo el mundo, que nadie pueda decir que no puede pagarlo, que sea algo que todo el mundo pueda acceder a él. Va a ser un taller corto, pero sí va a ser muy útil y con mucho material para trabajar durante muchos meses, con muchos ejercicios, porque una vez que se acaba el taller no quiere decir que se acabe la formación. Vosotros vais a seguir teniendo a vuestra disposición los vídeos que se envían en el taller, de forma que vais a poder seguir trabajando en adelante con todo ese material que tenéis y todos esos vídeos que tenéis. Eh, Nadia Melina Casanova, saludos desde Argentina, don Antonio. Hola, ¿qué tal? Bárbara Yáñez, la pérdida de memoria es verdad. Mi terapeuta me hizo 3 preguntas y activó varios momentos de abuso que tenía guardados, efectivamente. Adriana Pastrana, muchas gracias desde Uruguay. Flavia Viana, muchas gracias, señor Antonio. Saludos desde Buenos Aires. Candidean, saludos desde Georgia, Estados Unidos. Sus vídeos me han ayudado mucho. En algunos años atrás tenía la información, así que ya sabía que era un narcisista por su comportamiento. Gracias por los vídeos. María J. Gómez García, mil gracias. Saludos desde Canadá. Bueno amigos, muchas gracias a todos. Ya sabéis, aquí tenéis mi correo, antoniodevicente24@gmail.com. Los libros los tenéis en Amazon. Escribís en el buscador Antonio de Vicente y ya ahí os aparece mi página con todos mis libros. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles a esta misma hora, a las 6 de la mañana hora española y la hora que corresponda en cada uno de vuestros países. Muchas gracias y hasta el miércoles.